Bueno, cuando hablamos de la actividad forestal como una actividad eh, productiva, es fundamental, obviamente, trabajar con el concepto de calidad. Entonces, esta presentación vamos a hablar sobre semillas, semillas forestales y este concepto de calidad. Obviamente, hay que definir muy bien qué significa calidad. Calidad significa adaptado a las necesidades que exige el que demanda esas semillas. Entonces, los proyectos forestales, para producir madera, por ejemplo, lo que están demandando es material, eh, o sea, semillas que producen excelentes árboles de rápido crecimiento, de buenas propiedades y características para obtener esos productos en el menor tiempo posible y madera de la máxima calidad posible. Entonces, bueno, semillas de calidad serían aquellas que nos garanticen ese producto final. Trabajo que fue consultado en esta oportunidad es un trabajo de origen cubano que sirvió como base para aclarar estos conceptos en forma muy breve. No vamos a entrar acá en esta presentación a profundizar en el tema de lo que es mejoramiento, sí dejar en claro que existen distintas fuentes de semilla que nos permiten trabajar con distintos grados de calidad genética. Bueno, ¿cuáles son las principales fuentes de semillas? Al menos las que vamos a comentar en esta oportunidad serían tres posibles fuentes. Una, y desde la más elemental, son los árboles semilleros, que pueden ser de orígenes y procedencias. Los rodales semilleros, también conocidos a veces como áreas productoras de semillas o APS. Y por último, los huertos semilleros, que pueden ser clonales o de plántulas y provienen o surgen a partir de una selección individual. Más o menos en este sentido también podemos decir que en forma creciente aumenta lo que sería la calidad genética o intrínseca de estas semillas. Cuando hablamos de calidad de semillas también dejamos de lado obviamente todos los conceptos que tienen que ver con lo que es la calidad agronómica de la semilla, que se determina en ensayos de laboratorio y que tienen que ver más que nada con propiedades como poder germinativo, energía, análisis de pureza, análisis de lo que sería el concepto propio de lo que es pureza varietal, en fin, todos los conceptos que se trabajan y se determinan en los laboratorios de semillas. A esos conceptos no nos vamos a referir, nos vamos a referir básicamente a lo que es calidad genética. Una de las fuentes de semillas pueden ser los árboles semilleros. Sabemos que en general los proyectos forestales demandan altos o elevados o importantes volúmenes de semillas para conseguir proyectos forestales abarcativos. En estos casos, contar con árboles semilleros en poco número puede llegar a ser un problema para abastecer adecuadamente a estos proyectos. Nadie duda de que árboles como este podrían ser excelentes proveedores y de semilla de semilla de excelente calidad, pero la cuantía de esta semilla no sería suficiente para estos proyectos, por lo que se debe recurrir a otras fuentes que nos aseguren una continuidad y una mayor cantidad de producción de semillas. Así es que muchas veces se recurren al lugar de origen de la especie de la cual queremos tener semillas y se solicitan de esos lugares, del área de origen de esas especies, se solicitan semillas que son cosechados en árboles semilleros. Obviamente
la selección de esos árboles semilleros es muy importante, determinarlo y hacerlo correctamente. Serían, para ya empezar a usar un término concreto, árboles plus, pero no dejan de ser árboles aislados que pueden estar en su área de origen, entonces no estarían generando semillas de origen, y si son árboles plus que están fuera de su área de origen, serían considerados semillas de procedencia. Así tenemos, por ejemplo, semillas de orígenes para Pinus taeda provenientes de plantaciones, perdón, no serían plantaciones, serían áreas naturales donde existe Pinus taeda y la obtención de semillas de esas áreas naturales, en lo posible de árboles plus, o al menos árboles semilleros que están identificados. Se obtienen semillas de Marion, por ejemplo, que es un origen muy conocido. Otro lugar es el condado de Columbia, también genera un excelente comportamiento de semillas en nuestra provincia. Livingston, otro origen importante del Pinus taeda, todos del sudeste de Estados Unidos. Así también ha dado excelente resultado un material que se conoció aquí localmente como procedencia Futululu, que probablemente se estima que es un origen Marion que ha sido llevado al África, a Sudáfrica. Allí fue trabajado y mejorado, y esa semilla traída de este lugar, Futululu, para nosotros constituye la procedencia Futululu, así se lo identifica. Bueno, otra alternativa que tenemos son los rodales semilleros o áreas productoras de semilla, como fuentes para proveer de semilla a proyectos forestales de alguna importancia. Para poder explicarlo y se entienda más fácilmente, voy a explicar el caso de un rodal semillero que ha sido de cierta importancia y aún lo es el caso de un rodal semillero de semilla Futululu, aquí en la provincia de Misiones, también conocido como área productora de semilla. Y bueno, ¿cómo surgió este rodal? En cierta oportunidad, uno de los forestadores de la región ha hecho contacto con alguna empresa de Sudáfrica y se pudo conseguir algún material de Pinus taeda de aquella región. Esto significa de que eso era una procedencia entonces de Pinus taeda, que aquí se conoció como Pinus taeda Futululu. Ese material se plantó, se hizo la viverización, se plantó, se hizo una forestación comercial con ese material, y lo que se ha visto es que tenía realmente un aspecto fenotípicamente muy interesante. Se destacaba de alguna manera respecto a otros materiales que estaban en la región, materiales que se habían obtenido directamente de semillas también de origen Marion, traídos directamente de Estados Unidos, incluso comparativamente con otros materiales de taeda Columbia. Comparativamente, esta plantación de semillas traídas de Futululu tenían un interesante aspecto, por lo que el propietario resolvió transformar ese rodal comercial en un rodal semillero. Simplemente, ¿qué hizo? Fue tratar de aislar digamos, ese rodal de otros rodales cercanos también de Pinus taeda, para evitar que se contaminen con el polen de esas plantaciones, y aislar de una manera también con una cortina de eucaliptus, como para minimizar ese efecto de contaminación de polen.
que se ha hecho en esa plantación, que tenía aproximadamente unas 2 o 3 hectáreas, es eliminar todos los árboles inferiores en cuanto a aspectos fenotípicos, quedando así los mejores 75 a 200 árboles por hectárea, y de seguramente de unas 1200, 1300 plantas que había en su origen cuando se hizo la forestación comercial. Y bueno, y de esas plantas que han quedado se procedió a hacer la cosecha de semillas. Como ustedes pueden apreciar, de unas 1500 plantas, tal vez hayan quedado unas 150 plantas por hectárea. Esto significa que la presión de selección fue aproximadamente de 1 en 10, tal vez de 1 en 20, pero no mucho más. Entonces, sobre 1500 plantas, o sobre cada 10 plantas, nos hemos quedado con una planta productora de semilla. Eso es lo que se conoce como intensidad de selección o presión de selección, lo cual constituye un grado de mejora, pero no es el que se logra o se realiza cuando vamos a otra fuente semillera, que son los huertos semilleros, que sí tienen una presión de selección mucho mayor. Por lo tanto, los rodales semilleros no pueden pasar a las categorías de huerto clonal, ¿sí? Porque la manera en que fueron obtenidos estos rodales no es el procedimiento que se exige o se describe para la obtención de un huerto clonal. Y básicamente también porque los rodales semilleros tienen una presión de selección mucho menor que los huertos semilleros. En los huertos semilleros siempre la ganancia genética va a ser mucho mayor. La ganancia genética es mucho mayor en los huertos semilleros que en los rodales semilleros. ¿Qué es un huerto semillero? Bueno, un huerto semillero también es una fuente de semillas. Es un área, es un lugar que se establece para la producción de semilla en forma comercial, o sea, específicamente se realiza para producción de semillas. Para su constitución se deben realizar distintas fases. Uno es el de la selección de árboles plus, luego establecimiento del banco clonal, tercero, pruebas de progenie y por último, el establecimiento de los huertos semilleros propiamente. Todas estas fases constituyen fases de un trabajo que se conoce como mejoramiento por selección individual. Parte a partir de la selección de individuos, los mejores individuos, que son luego parte de estos huertos semilleros. Vamos a ver cómo son esas etapas en su detalle. En este esquema que podemos estar viendo, les voy a tratar de explicar cuáles son los pasos esenciales de ese proceso que se hace para la obtención de un huerto semillero. La idea es lograr huertos semilleros de plántulas, comprobados, o mejor aún, los huertos semilleros clonales comprobados como áreas de los cuales vamos a cosechar semilla en forma operativa, es decir, semilla que luego van a dar los proyectos para hacer forestaciones. Estas son áreas que nos van a producir semillas. Estas también son áreas productoras de semillas de donde se van a obtener semillas para los proyectos forestales. ¿Cómo logramos estas ambas fuentes? De la siguiente manera, tenemos que recurrir a lo que sería nuestro pool genético, ahí donde van a estar nuestros mejores existencias o nuestra mejor genética adaptada a nuestra región. Vamos a la región donde están las plantaciones que nos van a proveer ese material genético. Esas plantaciones, que pueden
tener varios miles de hectáreas, 50.000, 10.000, 5.000 hectáreas, ¿sí? Pero son varios miles de hectáreas, donde nosotros vamos a recorrer y analizar y buscar dentro de esa masa forestal los mejores árboles, en función de las características que a nosotros nos interesan, que son básicamente rápido crecimiento, porque es de alta heredabilidad. Esto significa de que esa selección, digamos, buscando, digamos, la característica de rápido crecimiento, sabemos que va a ser transmitido hacia la descendencia. De nada nos serviría estar buscando algo que no es transmitido fácilmente hacia la descendencia. Entonces no tendría sentido la selección para esa característica. Por suerte, la característica de rápido crecimiento se transmite relativamente y fácil y en buena proporción hacia la herencia. Entonces se selecciona básicamente por rapidez en crecimiento y otras características, como por ejemplo rectitud de fuste, es muy heredable también. Otra característica bastante heredable es la inserción de ramas, que la inserción de ramas sean en ángulo recto, o sea, en forma perpendicular sobre el fuste, formando ángulos, digamos, de 90 grados con respecto al fuste. Y árboles de ramas finas. Esas son todas características que se buscan y que son de relativamente buena heredabilidad y que siempre están de alguna manera, digamos, tiene menor importancia en la selección que lo que es el crecimiento, o sea, la rapidez de crecimiento. Digamos, son parámetros subordinados a lo que es rapidez de crecimiento. Pero son ese conjunto de características que se observan en cada árbol candidato y se selecciona un suficiente número de árboles comparando a cada árbol candidato con que se detecta recorriendo las plantaciones, se lo marca a ese árbol, se observa y se miden esas características, ¿no es cierto?, de ese árbol, y también se lo compara con los árboles que lo rodean en su cercanía, es decir, árboles que están cerca, unos 30 hasta 50 metros, es decir, se miden aproximadamente unos 20 o 30 árboles en su alrededor para ver cómo se encuentran esos individuos que también fueron, digamos, beneficiados o castigados por el ambiente en el cual se encuentran ese árbol plus. Por lo tanto, sirve para comparar, ¿no es cierto? Y decir, bueno, si este árbol se destaca tanto de sus compañeros que también tuvieron las mismas condiciones, podemos decir que algo debe tener, pero nos queda esa duda. Cuánto es ambiente y cuánto es genética lo que determinó que ese árbol sea tan destacado. De cualquier manera, esa medición hay que hacerla y con esos datos lo vamos marcando a ese árbol plus, haciendo la comparación, como decíamos, con sus vecinos. Y así recorremos unas cuantas hectáreas y hacemos la observación de unos cuantos miles de árboles, de manera que nosotros vamos obteniendo poco a poco árboles plus, haciendo una presión de selección que es de 1 en 3.000 o 1 en 4.000. Esto quiere decir que estamos observando unos 3.000 árboles para quedarnos dentro de los 3.000 árboles con el mejor de esos 3.000. Esto significa una presión de selección mucho mayor que aquella que hemos visto que se practica en un rodal semillero, donde la presión de selección era de 1 en 20 como mucho. Entonces, con esta marcación y identificación de los árboles plus que están en el campo, allá lejos, desparramados, muy distantes unos de otros, se hace lo que se dice la
la cosecha de semillas de cada árbol, de estos, y también se cosechan púas. Púas son ramas terminales o apicales, digamos, de estos árboles, que nos van a servir para hacer la propagación agámica o asexual o clonación de estos árboles plus. Por ahora son árboles candidatos, pero son, digamos, después sometidos a un trabajo digamos, de análisis estadístico, y finalmente unos cuantos de esos árboles van a pasar a la categoría de árbol plus. De todas maneras, tomamos semillas y yemas o púas de estos árboles y los traemos a un lugar más cómodo y más cercano para poder tenerlos todos juntitos a esos árboles plus, ahora replicados o ya trabajados como a través de injertos o de estacas. Tenemos ahora un banco clonal de esos materiales. A partir del banco clonal, nosotros obtenemos, digamos, o directamente una parte de estas púas que venían de los árboles plus, van a ser injertados para generar el banco clonal, pero también algunas pueden ser directamente injertados ya para llevarlas a lo que sería el huerto semillero clonal. Estas púas son injertadas por método de injerto de púa, es decir, se hace una hendidura en la parte superior del pie y se inserta la púa de tal manera que esa púa prenda, haciendo contacto entre los cambium tanto de la púa como del pie, se obtiene el prendimiento del injerto y nos genera un plantín cuyo pie es Pinus taeda común y cuya copa es la genética de ese árbol plus del cual proviene o provino esa púa. De esa manera obtenemos entonces un banco clonal y al mismo tiempo un huerto clonal. Paralelamente y simultáneamente en el tiempo, con las semillas que provienen de los árboles plus, hacemos este otro camino que son las pruebas de progenie. Las pruebas de progenie se establecen con plantines obtenidas de esas semillas de los árboles plus. Esas plantitas obtenidas de estas semillas se llevan a un diseño estadístico donde en distintos lugares donde nos interesa probar o distribuir luego la semilla que va a dar origen a estos rodales, estos huertos semilleros. Estos huertos semilleros supongamos que van a proveer a toda la provincia de Misiones y norte de Corrientes, supongamos. Entonces tendríamos que tener pruebas de progenie con 3 repeticiones, por ejemplo, una en el norte de Corrientes, otra en el sur de Misiones, en la zona centro, y otra en la zona norte de Misiones, pensando de que podrían ser distintos lugares con distintas condiciones. Entonces tendríamos que probar esa semilla en esos lugares, qué tan buena es y qué tan bien se comportan esas semillas en esos lugares. Se los compara a esas, serían familias, que son, por eso se hace la comparación, se miden y se evalúan las familias de semillas que provienen de cada una de las plantas plus. Todas las semillitas que vienen de una planta plus constituyen una familia. El otro conjunto de semillas obtenidas de otra planta plus serían otra familia. Lo que se hace es comparar una familia con otra o una semifratria con otra. Semifratria o fratrias. Esos serían
lo que se estarían comparando. Semiefratria serían medios hermanos, hermanos y medios hermanos. Acá entonces lo que estamos logrando es una comparación entre familias y logramos al final un ranking donde tenemos desde la mejor familia, la que mejor se comporta, la que mejor crece, la que tiene los árboles más rectos, los que tienen las ramas más finas, la que se insertan en forma más perpendicular. Tenemos así un ranking de las mejores familias hasta las peores. ¿Qué hacemos con esta información? Con esta información que genera estos ensayos de progenie. Con esta información, muy valiosa, ahora sabemos quiénes son las familias que genéticamente son mejores y cuáles son no tan buenas. Esas no tan buenas las vamos a tener que eliminar. ¿De dónde? De aquí, de nuestro huerto semillero clonal. Este huerto semillero clonal, una vez que lo sometemos a un raleo, pasa a ser este mismo huerto clonal. Ahora, una vez raleado, tiene otra calidad genética. Ahora tiene menos cantidad de clones. Nos hemos quedado tal vez con unos 20, 30, no más de 40 clones en este huerto semillero clonal, ahora comprobado, porque está genéticamente comprobado, que estos clones, estos 20, 30 o 40 clones, ahora son efectivamente los mejores clones de todo este conjunto de árboles plus que hemos traído de nuestro gran acervo genético, que son nuestros bosques, el conjunto de bosques de Pinus taeda de la región. Allí entonces podemos tener, obviamente, tenemos que hacer el huerto semillero clonal, ¿no es cierto? Podríamos estar haciendo también con esta información que nos arrojan las pruebas de progenie, podríamos tener huertos semilleros clonales de diferentes, digamos, con raleos genéticos diferentes, porque las pruebas de progenie, la de corriente nos puede estar arrojando un determinado resultado, la de emisiones otro resultado. Por lo tanto, el huerto semillero clonal podría tener características distintas cuando lo queremos preparar para semillas que van a ir a corrientes, o si van a ser semillas que van a quedar para misiones, o semillas que van a ir hacia Córdoba. Entonces, si queremos hacer o preparar el huerto semillero clonal para llevar semillas a Córdoba, tendríamos que tener una prueba de progenie también realizándose en la provincia de Córdoba, o en esas condiciones donde se va a llevar a Córdoba, para tener esa información y luego someter a raleos genéticos al huerto semillero clonal. También con la misma semilla que se obtuvo de los árboles plus, yo podría estar haciendo plantines de semilla que los llevo a lo que yo le llamo huerto semillero de plántulas. Que con la información que me genera la prueba de progenie, yo también puedo hacer acá el raleo genético correspondiente y paso a tener un huerto de plántulas comprobado, es decir, raleado y mejorado genéticamente. ¿Cuál de estos huertos semilleros es mejor, el clonal o el de semilla? En general, los clonales son superiores. ¿Por qué? Porque en estos huertos semilleros clonales el material genético es una copia idéntica, es clonal, es una copia idéntica del material original del árbol plus, ¿sí? Y que ha pasado que todas esas copias, a lo mejor unas 80 o 100 copias de árboles plus que vinieron a constituir
este banco clonal y luego este huerto semillero clonal, ahora fueron eliminados los peores 30 o 40 y nos quedamos con los mejores 20 o 30 o 40 finales. Por acá tenemos semillas que vienen de estos árboles plus. Las semillas sabemos que son producto de la fecundación y luego se genera una semilla, ¿no es cierto?, donde desconocemos al que aportó el polen. El polen provino también de todo este gran acervo genético y aquí sabemos que hay de todo. Acá hay árboles excelentes y también árboles de muy poco valor genético que pudieron haber aportado un polen a estos árboles plus, que era una semillita que empieza a viajar de esta manera y viene para este lado y nos genera este huerto semillero de plántulas que puede tener una excelente madre, pero un padre de características genéticas no deseables y por lo tanto en general este camino genera semillas de menor calidad genética. Los pasos siguientes en un huerto semillero clonal, lo que muchas veces se hace son cruzamientos controlados, es decir, familias muy buenas se cruzan con las otras familias muy buenas y se obtienen nuevas semillas a través de cruzamientos controlados. Eso por iniciación controlada nos permite obtener materiales que pueden ir para una segunda generación de mejoramiento. De hecho, lo que hace, por ejemplo, Alto Paraná y otras empresas también, el INTA, es trabajar, y Bosques del Plata también, es hacer cruzamientos controlados con semillas, con esas semillas logradas se hacen luego plantines que son propagados a través de la técnica de cutting y multiplicados para poder ser llevado a campo esa genética en forma de clones. Entonces, en forma sintética, la selección de esos árboles plus básicamente deben responder a estos siguientes requisitos. Los árboles plus sabemos que se seleccionan por su aspecto, es decir, por su forma en que se manifiesta en el campo, es decir, la parte fenotípica. La parte fenotípica sabemos que el fenotipo siempre es una consecuencia tanto de la genética como del ambiente. Es aquello que vemos y podemos medir, pero no sabemos cuánto es que se debe a la genética y cuánto se debe al ambiente. ¿Cuáles son los requisitos de un árbol plus? Bueno, están caracterizados en esta lista. Los árboles plus se encuentran o se buscan normalmente en plantaciones, en rodales que existen en la región, muchas veces y debe realizarse sobre plantaciones que ya están con unos cuantos años encima, es decir, han demostrado esas plantas de que están en condiciones de prosperar, han demostrado plenamente su potencial de crecimiento y eso se logra aproximadamente con plantaciones, para el caso de pinos, de unos 18 a 20 años, o por lo menos tendrían que tener también unos cuantos años después del último raleo que se realizó para que se estabilicen las ventajas que pudo haberle dado ese raleo a alguna que otra planta. Entonces, eso es importante, o sea, no hacer la selección enseguida después de un raleo. Al trabajar sobre plantaciones raleadas y manejadas, estamos también de alguna manera trabajando sobre la calidad de los árboles que van quedando. Vamos sacando los peores, en general, ¿no es cierto? Cuando hacemos raleos, se van sacando los peores y van quedando los mejorcitos. Esos árboles
dentro de esos árboles mejorcitos están aquellos que se destacan realmente sobre el resto, y esos serían nuestros árboles plus. Se destacan en cuanto a las características que hemos mencionado, aquellas que son heredables y que son importantes para lo que es la calidad, digamos, buscada de un árbol. Cuando lo que buscamos es madera, también tenemos que, por ejemplo, en el caso de pulpa, tenemos que estar incorporando otra característica que podría ser la de densidad de fibra, densidad aparente. Cuando estamos mejorando para producción de miera, es decir, resinas, tendríamos que estar incorporando la capacidad de generar más miera que el promedio. Entonces, el árbol plus va a ser aquel que se destaca sobre los otros 5 árboles que se encuentran alrededor de él, otros 5 árboles como mínimo. Habíamos dicho, cuanto más árboles a su alrededor, en un 20, 50 metros alrededor de él, se comparan con este árbol plus para ver cuánto se destaca el mismo sobre el resto de los árboles que han sido manejados con el mismo criterio que el árbol plus. Debe tenerse presente cuando se encara este tipo de programas, que es la determinación o selección de árboles plus, de hacerlo con el máximo cuidado posible, porque estas mediciones son costosas, estos programas son, por lo tanto, no frecuentes que se realicen, y cuando se realizan hay que hacerlo con el máximo esmero posible, ya que van a ser probablemente los candidatos y estos árboles van a ser lo que sería el acervo genético hacia el futuro de la actividad forestal en esta región. Por lo cual es importante que se haga con mucho cuidado y con mucho esmero esa selección, y que se haga también una buena identificación de esos materiales, porque a partir de ello seguirá todos los demás pasos de mejora genética que se puedan estar encarando con esta especie en la región del caso. El paso o la fase del establecimiento del banco clonal es a los efectos de simplemente, si no se efectúa en el momento con las púas que se traen de los árboles plus, directamente el huerto clonal, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que esas púas vayan a constituir lo que se conoce como banco clonal, es decir, esos materiales son injertados o son enraizados para conservar ese patrimonio hereditario de cada árbol plus, y tenerlos también todos juntos en un lugar para poder hacer el mantenimiento de ese banco genético. Las pruebas de progenie. ¿Qué importancia tienen las pruebas de progenie? Bueno, las pruebas de progenie son fundamentales para determinar cuánto de lo que estamos observando en un determinado árbol se debe al ambiente y cuánto se debe a la genética. Como dice esta frase acá, un buen fenotipo no tiene que ser necesariamente un buen genotipo. Y entonces, para eso tenemos que hacer los estudios de la descendencia para poder estimar el valor genético de un determinado individuo. Es decir, la calidad genética de un determinado individuo lo estudiamos a partir de su descendencia. Estudiamos la descendencia. Si la descendencia es buena, podemos decir que el individuo que dio origen a esa descendencia es bueno, genéticamente hablando. Por ello, de los árboles plus cosechamos semillas, y esas semillas que serían llevadas a germinar van a generar van a ser los hijos de ese árbol plus,
y a través del comportamiento de esos hijos, que nos van a dar el ensayo de progenie, ¿no es cierto? En el ensayo de progenie se van a probar esos arbolitos obtenidos de la semilla de los árboles plus, y se van a comparar entre ellos esos arbolitos provenientes de semillas, y si esa descendencia, obviamente van a estar los que son mejores y peores en cuanto a comportamiento, en cuanto a características que se van a estar midiendo. Y de esa manera se detectan cuáles son entonces los árboles los árboles plus de mayor o menor valor. También en las pruebas de progenie estamos midiendo otras cuestiones, que son la capacidad combinatoria general, es decir, cómo se logran combinar, o sea, cruzar los distintos árboles entre sí. También nos permiten en las pruebas de progenie hacer estimaciones de capacidad específica de combinación o capacidad de combinación específica, es decir, haciendo cruces entre determinadas familias y ver qué tan buena descendencia da. Y también podemos estar determinando o estimando cuánto de heredabilidad existe para los distintos parámetros que nos interesan: el crecimiento, grosor de ramas, ángulo de inserción y demás. Y bueno, toda esta información que nos generan los ensayos de progenie, que son ensayos estadísticos, son de muy gran valor porque empiezan a generar información que describe perfectamente digamos, las características que tienen esos distintos árboles plus. Tipos de progenie. La progenie es la descendencia. Los ensayos de progenie pueden estar, los ensayos de progenie pueden estar comparando semifratrias, o sea, medios hermanos. Las semifratrias o medios hermanos es porque en muchos casos el aporte del polen, que sería, ¿no es cierto?, el que se considera como el árbol padre, es desconocido. Entonces, en ese caso, lo que estamos haciendo es obteniendo semillas de los árboles plus, cuyo padre desconocemos, y estamos comparando entonces medios hermanos. Sabemos que si vienen de la misma madre, porque son semillas colectadas de un determinado árbol plus, pero probablemente el padre sea digamos, sea de distintos padres, o sea que sea un polen, cada semilla, ¿no es cierto?, es originado a partir de un grano de polen que se combina con el óvulo, y así podemos tener entonces una misma madre, un mismo cono, que nos genera varias semillas. Cada semilla nos va a originar plantines que son medios hermanos. Cuando el cono de semillas es producto de un cruzamiento controlado, es decir, padres conocidos, en ese caso, y si si el cono proviene, digamos, de polen de una misma planta, podemos estar hablando entonces de hermanos enteros, de hermanos o fratrias. Huerto semillero es una plantación. Un huerto semillero es una plantación de clones o progenies, o sea, plántulas provenientes de semillas que han sido seleccionados intensivamente con base en ciertas características de importancia económica, aisladas o manejadas para reducir la contaminación de polen de árboles inferiores, y manejada intensivamente para aumentar la producción de semilla y facilitar su recolección. O sea, el huerto semillero es un lugar o una plantación
con fines de producir semillas. Ahora, lo que necesitamos hacer en ese huerto semillero es poder comprobar cuánto de esa superioridad fenotípica que nos están prometiendo o asegurando esos árboles plus se debe a características genéticas. Eso lo obtenemos de los ensayos de progenie. Una vez que va avanzando los ensayos de progenie, vamos obteniendo información de estos ensayos que nos permiten decir cuáles son las mejores familias, los mejores clones y cuáles no son tan buenos. Una vez que sabemos eso, lo que hacemos son los aclareos genéticos, eliminando del huerto semillero clonal, ¿sí?, o de progenie las peores familias y obtenemos de esa manera lo que sería un huerto semillero genéticamente comprobado. Ese huerto semillero genéticamente comprobado puede ser de origen clonal o de origen de semilla. Huerto semillero no comprobado, ¿qué sería? Es el estadio previo a lo que es un huerto semillero comprobado, es decir, antes del raleo genético, el huerto semillero es un huerto semillero no comprobado. Es aquel que está conformado por árboles o por materiales provenientes de árboles plus, pero que aún no ha sido aclarado genéticamente. ¿Por qué? Porque simplemente no se lo ha hecho o porque no se dispone de información, porque no se han realizado los ensayos de progenie y por lo tanto no se pueden hacer los aclareos genéticos porque no se dispone de información para saber cuánto de estas características fenotípicas que dieron origen a la selección de estos árboles plus efectivamente se debe a genética o se debía simplemente al efecto del ambiente. Entonces, estos huertos semilleros no comprobados, si pudiesen realizarse las pruebas de progenie, podemos pasar a la siguiente etapa y pasar a un huerto semillero de características comprobadas.